mantenernos en el perfecto universo de los seres de luz y dejarnos guiar, señor, señora, para que este día sea extraordinario. Vamos a ver qué arcángel le corresponde al signo de Aries. Mi querido Aries, bueno, pues tenemos a Ambriel, que es el arcángel de las relaciones. Y vamos a poner mucha atención porque este arcángel te va a permitir que exista una buena comunicación y empatía con las personas que te rodean, así es que mucha atención con esto para que el universo te pueda brindar bienestar, armonía y te pueda brindar esta salud que tanto necesitas y que tanto bienestar te va a traer con tu pareja, Tauro. Tenemos a Panuel, que es el arcángel de el seguir adelante. Este arcángel te va a permitir avanzar, crecer, crear. Te va a permitir hacer cuestiones elementales dentro de tu sentido común y también te va a ayudar a avanzar en el sentido de tus proyectos, de lo que tú deseas hacer en esta vida, porque créemelo, mi querido Tauro, tú mereces el bienestar y la armonía que te corresponde. Géminis. Ay, geminianos adorados, te comento que tienes hoy a Hermes Trismegistos. Así es que mucha atención porque este no es un arcángel, es un ser que te guía, es un ser espiritual que te va a brindar el conocimiento, que te va a permitir fluir dentro de tu conocimiento interior. Y lo más importante, te va a ayudar a comprender cosas, secretos universales que van a ser fundamentales para la evolución de tu ser interior, de tu espíritu. Cáncer. Tenemos a Seruch, el arcángel de la energía positiva. Así es que mucha atención con esto. Este arcángel nos va a permitir que el universo fluya de manera positiva en todo nuestro entorno. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Qué quieres generar? ¿Hacia dónde te quieres mover? Bueno, pues este arcángel va a ayudarte a que la energía fluya justo como tú lo deseas. Leo. La buena suerte está para ti, así es que mucha atención con esto. Hoy es buen momento para hacer cuestiones que tengan que ver con, no sé, comprar alguna clase de fortuna o hacer algo que pueda en un momento dado depender de la buena suerte. Hoy te puedes ganar muchos premios, así es que participa en los concursos que correspondan para que todo marche de manera perfecta. Virgo. Bueno, Virgo, tenemos a Sandalfón. Es un arcángel que te va a llevar hacia tu ser interior a través de la meditación. Hoy es un buen día para poner musiquita, para relajarnos. Bueno, este fin de semana, porque tienes a Sandalfón enseñándote, guiándote, orientándote, diciéndote cosas maravillosas de tu ser interior. Así es que date esos minutos de comunicación contigo mismo. Créeme, vas a descubrir un universo, una maravilla de cosas dentro de tu interior. Libra. Machiel, el arcángel de lo individual. Y esto es fundamental porque, mire, señora, los seres humanos somos seres de conciencia, individuales y tenemos una personalidad. La individualidad es lo que nos diferencia de cualquier otra especie, así es que hay que aprovechar esta individualidad para ayudar a los seres que nos rodean. Escorpio. La voluntad de escorpiones, dejen de tomar, dejen de fumar, cambien sus hábitos alimenticios, hagan cosas que el día de hoy les va a llevar hacia su bienestar. Mucha atención con esto porque tienes al arcángel Gabriel que te va a permitir que exista lo que tú deseas, que hagas cambios interiores positivos y favorables hacia lo que tú deseas. Así es que vamos a aprovechar la energía de este arcángel. Sagitario. Mis sagitarianos adorados, tenemos a Ariel, que es el de los cierres de ciclos. Mucha atención con esto porque este arcángel nos va a permitir que cerremos todas estas puertas que hemos dejado abiertas en relaciones de pareja, en situaciones de trabajo. Así es que hoy vamos a aprovechar para mantener un esquema positivo y evitar de esta manera que estas puertas abiertas vayan a afectar en la apertura de nuevos ciclos que vamos a hacer muy pronto. Así es que, a mis tocallitos de signo, vamos hoy a despedirnos de todo aquello que ya no nos pertenece. Capricornio.
el arcángel Caziel. Así es que hoy, mi querido Capricornio, pon música, relájate, haz cosas tranquilas, maravillosas, disfrútate un helado. Bueno, yo les recomiendo un helado porque a mí me encantan los helados. Así es que, mi querido Capricornio, hoy disfruta de este día de manera armónica, porque hoy va a existir la armonía en tu ser interior. Así es que mucha atención con esto y pasamos con el signo de Acuario. Ay, mis acuarianos, tenemos a Janiel, el arcángel de la belleza. Así es que, híjole, ¿dónde están los Acuario? Porque van a estar brillando por todos lados. Pónganse guapos, pónganse bonitas. Bueno, chicas, no necesitan ponerse bonitas porque ya ustedes somos hermosas, todas las mujeres. Así es que, bueno, hoy vamos a disfrutar de esta belleza interior que surge desde nuestro centro de energía. Gózalo, mi querido Acuario. Piscis, el arcángel de la justicia. Así es que hoy sí tenemos trámites, cuestiones legales, circunstancias que tenemos que resolver a nivel de papeleos. Bueno, pues es buen momento. Las filas en estos sitios burocráticos en donde tal vez tenemos que estar un poquito poniendo atención. Hoy es un buen día porque las cosas se van a acelerar, porque tienes a Camael de tu lado. Así es que aprovechemos esta energía para solucionar todas estas situaciones. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en mantener una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras